Dice, el hielo nos habla de otros mundos y cómo la Antártida es un laboratorio natural para conocer la habitabilidad de nuestro planeta y cómo cambia o hacia dónde va, y también la habitabilidad de otros mundos de nuestro sistema solar. ¿Vale? Lo primero de todo, quise empezar un poco con la idea de qué es la habitabilidad. El concepto es complejísimo. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la habitabilidad? Y un montón de cosas. Yo me he quedado con una idea muy sencilla que le escuché al profesor Abel Méndez del Observatorio de Arecibo, que estudia exoplanetas y si esos exoplanetas o planetas que orbitan otras estrellas, si esos planetas pueden tener vida o no. Y él decía que para que un planeta sea habitable tiene que tener 4 cosas fundamentales. Lo primero de todo, agua; lo segundo, tierra; lo tercero, aire; y lo cuarto, fuego, entendiendo el fuego como la energía que tiene que tener ese planeta para que pueda, porque es el planeta entero el que está vivo. No solo hay vida en el planeta está vivo o no lo está. Y para que esté vivo necesita energía, necesita fuego. Y Abel Méndez decía además una cosa adicional, diciendo, bueno, para que un planeta sea habitable, lo que tiene que tener son estas 4 fuerzas de la naturaleza y además tiene que tener vida. Si no, no lo podemos considerar habitable. En ese concepto, ¿no?, tan restrictivo, realmente solo está la Tierra, de todos los planetas, aunque todos los telescopios de la NASA, de la Agencia Espacial Europea, están encontrando el Kepler, ¿no?, que son telescopios que buscan planetas que orbitan otras estrellas, pues resulta que todos ellos, que hay ahora mismo, la NASA ha inventariado por lo menos 5.000 planetas parecidos a la Tierra, 400 son supertierras, como si fueran paraísos, pero en ninguno de ellos se ha encontrado una biofirma, no se ha encontrado nada con los telescopios que nos digan que tiene vida. Algún gas en la atmósfera, algo que indique que aquello está vivo. Entonces, a día de hoy solo se conoce la Tierra como planeta habitable y vivo, y una idea muy importante es que la Tierra empezó a estar viva, a tener vida, nada más que se enfrió y se solidificó la corteza. Parece ser que la vida en la Tierra surgió hace 3.500 millones de años y que ocurrió en el fondo de los océanos, alejados del Sol, en profundos océanos, asociados a la actividad geotérmica de las dorsales centroceánicas. Parece que surgieron los primeros organismos unicelulares vivos. La vida compleja tardó más millones de años, pero en principio la Tierra, en cuanto pudo, en sus océanos, surgió la vida, ¿no? ¿Y de qué vivían pues esos primeros organismos? Bueno, pues en principio vivían aquí alejados de la luz del sol y la energía la tomaban de la actividad geotérmica, pero luego también procesos metabólicos relacionados sobre todo con el sulfuro de hidrógeno y el metano. Vale. En la actualidad se piensa que la vida pudo haber llegado a la Tierra, porque históricamente o científicamente se dice, bueno, la vida surgió en la Tierra, surgió una sola vez, hace muchos millones de años, pero también se maneja ahora la idea de que la vida pudo venir en un meteorito de Marte. Marte tenía, cuando hace 3.500 millones de años, Marte y Venus eran igual que la Tierra. Eran Venus su gemelo. Luego les ocurrieron cosas geológicas que los hicieron cambiar, pero se maneja la idea de que algún meteorito de Marte pudo venir cargado con esos organismos, ese primer organismo que constituyó la vida, encontró buenas condiciones en la Tierra y se expandió. Entonces, la vida también en la superficie de la Tierra parece que en determinadas situaciones, charcas y demás, os cuento esto y ya veréis por qué, también pudo surgir la vida, pero en este caso el fuego venía de nuestra estrella, del Sol. No era del interior de la Tierra. O sea, que la vida pudo surgir en la superficie, en charcas y tal, o en el fondo de los océanos. Y resulta que actualmente nuestro planeta Tierra resulta que tiene organismos viviendo en situaciones tremendamente incompatibles con la vida tal y como la conocemos. Porque, fijaros, hay en fuentes hidrotermales en el fondo de los océanos,
o también en lagos, en el lago Vostok, en la Antártida, ya lo veremos, han encontrado organismos viviendo allí en condiciones muy extremas. De hecho, a estos pobres bichillos se les llama extremófilos. Por ejemplo, los tardígrados, el osito de agua, parece que consiguió vivir alrededor de la Estación Internacional con radiación extrema, pues consiguió sobrevivir en esas condiciones. O sea que incluso aquí ahora en la Tierra la vida puede aparecer en sitios que en principio nos parecería imposible y muy incompatibles con la vida o con las condiciones de habitabilidad. ¿Y por qué os cuento todo esto? Dice, bueno, pues si en la propia Tierra resulta que hay organismos que viven en condiciones biológicas, en condiciones durísimas, ¿no? Relacionadas con el agua, pues resulta que ¿por qué no en otros cuerpos de nuestro sistema solar, en los que hay agua también, océanos de agua, no puede haber vida asociado a fuentes hidrotermales o actividad geotérmica y geológica, que ya os explicaré dónde ocurren? Esta fotografía que estamos viendo es la luna Encélado, perdón, la luna Europa, que es una luna de Júpiter, y que tiene el doble de agua bajo una corteza de hielo de la que hay en toda la hidrosfera terrestre. Y Encélado, además, resulta que también tiene fuego. El fuego de Encélado, que está muy lejos porque orbita Júpiter, que está muy lejos del Sol, a muchas unidades astronómicas, resulta que las fuerzas de marea de orbitar Júpiter, que es un supergigante, esa fricción hace que tenga fuentes hidrotermales. Y por debajo de esa capa de hielo y de un océano de muchos kilómetros hay roca que puede ser roca que esté caliente y que tenga hidrotermalismo. Entonces, fijaros, los océanos más grandes del sistema solar no están en la Tierra, están muy lejos del Sol, en las lunas heladas de Júpiter y Saturno. Os pongo un poco esto porque estamos aquí evocando el sistema solar, este es Venus, la Tierra y Marte, que tuvieron océanos de agua. En la Tierra prendió la vida y en la actualidad es el único planeta que tiene. Marte también tuvo océanos y tuvo una hidrosfera que la perdió y podría haber tenido vida. Y esta es Júpiter, Saturno, estos son de agua, ¿no? Urano y Neptuno, pero estos son los gigantes de gas que tienen un montón de lunas. Os pongo también aquí, porque me gusta mucho, la imagen de todos los planetas. He metido a Plutón, que ya sabéis que lo han echado. Pasó de ser el 9º planeta a ser un planeta enano, porque no cumple unas condiciones, pero os pongo imágenes de todos los planetas, y Venus, la Tierra y Marte tuvieron océanos de agua, y es muy probable que en Marte, ya lo veréis, haya surgido la vida al mismo tiempo que surgió en la Tierra. ¿Vale? El catálogo de mundos helados habitables, pues resulta que está la luna Europa de Júpiter, lo que os decía, una corteza de hielo y debajo hay un océano inmenso, y además esta luna está protegida por Júpiter y lleva muchísimos millones de años, 4.000 millones de años de estabilidad geológica. Pudo haber surgido la vida en esos océanos. Encélado, que es otra luna de Saturno, pero también es más pequeñita, pero cumple las mismas condiciones, y la luna Titán. Ya la veremos, Titán es casi un planeta. ¿Vale? Y esto es un poco el esquema de lo que os decía. Resulta que en Encélado, la luna de Saturno, la sonda Cassini vio unos penachos de agua, de vapor de agua que surgían de sus polos, y se enfocó y con espectroscopía vio la composición de esos penachos y resulta que era agua salada. O sea que estas lunas en Europa no se ha visto, pero se espera que también lo haya, y en Encélado sí que se han medido géiseres de agua salada de una composición muy parecida a la de los océanos de la Tierra. Vale, entonces esto es el catálogo. Son las únicas lunas, los únicos, os pongo esos 3 sitios porque hay misiones que van para allá, pero ¿son los únicos mundos helados en los que podría haber vida? Pues no, porque fijaros, este Saturno, Encélado está aquí, pero todas Rea, Dione, Mimas, Titán, Iapetus, son todo lunas de hielo, es agua, y nosotros sabemos que la vida en la Tierra está íntimamente ligada al agua. Entonces, hay muchas otras posibilidades, pero realmente en Saturno estamos centrados aquí y aquí. ¿Vale? ¿Qué va a pasar?
en Titán, por ejemplo, os pongo aquí alguna idea, Titán, la luna esta de Saturno, pues tiene atmósfera y demás, y hay una misión, la Dragonfly, que va a buscar biofirmas a Titán. En el 2028 la mandan para allá, es un dron que va a buscar restos o evidencias bioquímicas de que pueda haber organismos vivos, tanto en su superficie como en los océanos del fondo. Vale, esto os lo pongo, esta es la sonda Cassini, esto es el Huygens. ¿Por qué se manda una misión a Titán en el 2028? Bueno, pues porque cada vez que hay una misión espacial siempre va un orbitador y un rover o un lander que se posa cuando hay una misión de exploración, y en el 2005 la Cassini llevó el Huygens, que se posó sobre Titán, y a medida que fue aterrizando en Titán, fue viendo que Titán tenía volcanes, que tenía ríos y que tenía lagos, y esos, pero un poco diferentes, porque en Titán hace muchísimo frío, y esos lagos y esos ríos eran de hidrocarburos, metano y etano, y el agua en Titán es una roca, salía por los volcanes, había lo que se llama criovulcanismo. No, bueno, pues todo esto nos lleva a la Antártida, porque si en la Tierra, todos estos mundos, podemos mandar robots, podemos mandar sondas, pero no podemos ir, o no podríamos sobrevivir a ese viaje. 10 años para llegar a Saturno, si pudiéramos, ¿no? Yo qué sé, la Cassini fue lo que tardó, 10 años, o 15 años en llegar a la New Horizons, que llegó hasta Plutón, ¿no? Entonces los humanos lo tenemos muy difícil, pero tenemos que reproducir las condiciones de estos mundos helados. Entonces por eso estudiamos la Antártida, porque es el análogo planetario para la búsqueda. La Antártida también es muy extremo, ya lo veremos, y hay organismos adaptados a vivir en la Antártida en condiciones muy extremas. Entonces, estudiar esos organismos nos puede abrir un poco la mente para pensar qué puede haber bajo el océano de Europa o qué puede haber en esos lagos de hidrocarburos de Titán, ¿no? Entonces, la Antártida es os voy a poner por qué. Fijaros, es el cuarto continente, son 14.000 millones de kilómetros cuadrados de hielo. Todo esto es hielo, solo hay un 2% de la Antártida que no tiene hielo, y aquí tenéis un modelo digital de elevaciones donde en rojo aparecen las zonas donde podemos llegar a tener hasta 5 kilómetros de espesor de hielo. O sea que todo el agua dulce, un porcentaje enorme del agua dulce de nuestro planeta está en forma de hielo en la Antártida. Más cosas que le pasa, el clima es absolutamente extremo. Podemos llegar a tener, os pongo, menos 80 grados, pero se ha llegado a medir la temperatura más extrema del planeta en la estación Vostok, en el lago Vostok, con menos 96 grados. Entonces, bueno, hace un frío que pela en la Antártida y esas condiciones no mejoran en el verano. En el invierno podemos llegar a menos 80, menos 90 grados, pero en verano, en el centro del plató de la Antártida, tenemos menos 50, ¿no? Y esto también es una ventaja, porque el calentamiento que estamos sufriendo en la Antártida se deja sentir de una manera que ya veremos un poco diferente, porque con menos 60 grados, aunque suban 10 grados, el cambio, pasar de menos 60 a menos 50, va a afectar poco a lo que es el melting, el disolverse el hielo antártico. Vale, más cosas. El aislamiento. La Antártida también es un buen símil de esos planetas porque está súper aislado. No solo está aislado por el relieve, fijaros, todo esto que aparece en rojo es una costa ríspida con unas alturas increíbles en la península antártica. Podemos llegar a 2.000, 2.500 metros. El macizo del Bisón tiene 4.500 metros, o sea, es muy, muy montañoso, y que esas montañas protegen esa corteza de hielo, pero además hay unos vientos catabáticos, la cédula polar, en donde esto que estáis viendo es la velocidad que puede alcanzar el viento alrededor de la Antártida, que lo aísla de cualquier microorganismo que pueda llegar por la estratosfera o que pueda llegar hasta la Antártida. Entonces está súper aislado y tiene organismos extremófilos que viven aquí en unas condiciones parecidas a esos mundos helados que os contaba antes. Os voy a poner alguna foto de los hielos de la Antártida.
Fijaros, este es el trineo de viento, ¿veis esta cometa? Esto es una infraestructura que lleva Ramón Larramendi, que es un deportista que cruza Groenlandia y cruza la Antártida, nada más que con unas cometas que pueden alcanzar este trineo, un trineo copiado de los inuits, y que puede llegar a navegar a 200 kilómetros por hora cruzando los hielos del plató de la Antártida muy rápido, pero sin ningún tipo de contaminante de ningún tipo, ningún hidrocarburo ni nada, nada más que con esas cometas de viento. Esto es una aventura, el chico que lo lleva va a venir a Oviedo a darnos una charla, a explicárnoslo con más detalle. Esto es la isla Livingstone, esto sería un afloramiento rocoso para los geólogos, pero en el principio del verano antártico, en la isla Livingstone, nos encontramos glaseados como este, ¿no? Que es la roca glaseada, aquí vamos en la moto de nieve, este es un ataque del Napier, y resulta que nos encontramos con esto. Yo soy geomorfóloga, he estudiado geomorfología y yo esto solo lo he visto allí, estos paisajes, ¿no?, glaseados del hielo antártico. También tenemos océano o glaciares que llegan al mar, como esto que estamos viendo aquí, que es el frente del glaciar Johnson, que tiene aquí material volcánico crioconita y que también nos permite estudiar comunidades microbianas que viven aquí en condiciones parecidas. Bueno, esta es una foto del monte Flora en la península antártica, que estamos viendo. Esto es una pingüinera, la pingüinera mayor de toda la Antártida está aquí, con millones de nidos de pingüinos. Vale, entonces la Antártida se posiciona en primer lugar como análogo para el estudio de la habitabilidad, tanto de la Antártida como de las lunas heladas que estuvimos viendo, ¿no?, y de esos mundos helados. Por varias condiciones, los menos 80 grados, el aislamiento, el espesor del hielo o los años que todo esto lleva aislado. ¿Qué sitios en la Antártida son especialmente importantes como análogos planetarios? Pues tenemos los valles helados secos de McMurdo, cerca de la estación antártica de McMurdo. Resulta que hay una zona que no tiene casquete polar, pero que tiene permafrost, hace tanto frío que ni tan siquiera precipita allí nieve ni nada, y aquí estos paisajes es lo más parecido a Marte. A los paisajes de Marte, y aquí en estos valles secos pues se han encontrado percloratos, que son unas sales que hay en el agua que permiten que el agua esté en estado líquido incluso a menos 70 grados de temperatura. Y entonces eso se ha encontrado en Marte, pero se ha encontrado también en la Antártida. Este es el lago Vostok del que os hablé, 4 kilómetros de hielo, 15 millones de años que está aislado del resto del planeta, y sin embargo aquí en el lago Vostok se ha hecho un sondeo y se han encontrado organismos, microorganismos viviendo en ese agua. Esto es un análogo perfecto para la luna Europa o para la luna Encélado, porque es una costra de hielo, agua líquida y microorganismos aislados del resto viviendo ahí. ¿Vale? Bueno, de hecho, ya lo veremos luego, pero más análogos el permafrost. Bueno, esta foto es engañosa, os he engañado porque esto es el Ártico, tiene vegetación, pero me parecía muy bien. Estos suelos poligonales, estas morfologías que ocurren cuando hay permafrost, cuando hay hielo dentro del suelo, pues se han visto en la Tierra y se ha visto también en Marte, al punto de que se ha mandado una sonda a esta imagen que es de Google Mars, la sonda Fénix en el año 2005, es una sonda que amartizó aquí, ahí tenéis la imagen, llevaba un brazo robótico y cuando arañó el regolito marciano apareció agua con percloratos. Entonces fue la primera evidencia de que había agua todavía en la superficie del planeta Marte. Lo encontró esta sonda. Más analogías. Fijaros, cada punto rojo que veis ahí es actividad volcánica en la Antártida. Este es el monte Erebus en la Antártida y resulta que todo esto es la mezcla de fuego con hielo. Y esas condiciones las vemos, por ejemplo, este es el glaciar Johnson o el glaciar Negro en Decepción, el que haya material volcánico tapando hielo. Esta información pues es una información, ya veréis, muy válida también para encontrar agua, por ejemplo, en la Luna, lo hemos usado. ¿Vale? Esta es la isla Decepción, es una caldera volcánica,
por aquí se entra, dentro hay un puerto natural, Bahía Foster, y todo esto es un glaciar que lo rodea y está activo esta caldera volcánica. Y entonces pues hay algunos experimentos donde se buscan microorganismos que puedan vivir en sitios tan extremos desde el punto de vista del frío y de la radiación ultravioleta, pero que vivan extremófilos asociados a ese fuego y ese calor relacionado con la actividad volcánica de la isla de Decepción. Entonces, la isla de Decepción, los valles secos de la Antártida, el lago Vostok, son análogos planetarios de la Antártida, donde se han puesto a punto, ya veréis, muchísimas misiones de exploración planetaria. La isla de Decepción destaca porque es multifuncional, porque tiene actividad volcánica y hielo, tiene microbios extremófilos, tiene permafrost y percloratos y unas condiciones de radiación muy extrema. Vale, y todo eso, pues aquí os pongo, yo que sé, criovolcanes de Ceres o Titán. Vale, más cosas de la Antártida para estudiar las lunas heladas. La tectónica, patrones, fracturas, esto es en la Antártida un glaciar, vemos que está roto, ¿no? Pues veis por ahí todas esas fracturas y debajo hay agua que se está moviendo. Bueno, pues eso nos ha permitido a los geólogos planetarios interpretar todas estas fracturas de la luna Europa sabiendo que debajo hay agua. Eso son fracturas tectónicas, rompe la corteza de hielo y el agua que hay debajo se congela y da esos colores de oxidación que estáis viendo ahí. Vale, todo esto y más analogías. Os pongo aquí un montón de superficies, rugosidades, diferentes patrones de relieve en superficie que nosotros conocemos en los hielos de la Antártida, sabemos por qué se ha formado y podemos interpretar por qué aparecen aquí. ¿Vale? Bueno, este es Plutón de la New Horizons, ¿no? También este es el corazón de Plutón, los relieves de Plutón, y también sabemos que en Plutón hay agua, hay un océano que se encuentra debajo de todas estas placas de hielo, en este caso de nitrógeno. ¿Vale? Todo eso. ¿Dónde se ha usado la Antártida para calibrar misiones? Dice, bueno, cada vez que va un rover, un lander con un montón de sensores y que va a un planeta extraño, pues todos esos aparatos que lleva, ¿no?, necesitan ser probados en el campo. Entonces se ha usado la Antártida para probar muchos de esos sensores. Os pongo, por ejemplo, la Fénix, esta la que encontró el permafrost en Marte, ¿no? Pues se usó para ver en Marte, en los valles helados de la Antártida, se probaron todos sus sensores, el brazo robótico, todo, para ver que funcionara y que cuando se mandaran la misión, pues que realmente aquello fuera funcional. O el Curiosity o el Perseverance, que llevan unas estaciones meteorológicas, la REMS y la MEDA, cada uno, pues esas estaciones meteorológicas van con unos sensores que se han probado en la Antártida, ¿vale? O la Europa Clipper, que se mandó en octubre del 2018, es una misión que va a la Luna Europa, pues tiene que taladrar el hielo, coger agua, muestras de agua para ver si tienen vida, si hay microorganismos en ese agua, pues se calibraron y se usaron todas esas sondas en la Antártida. Vale, os pongo aquí, fijaros, Marte es el único planeta del sistema solar que está habitado por robots, ¿no? Desde 1975 la sonda Viking al Curiosity que aparece aquí, pues todo esto va cargado, son geólogos de campo que llevan un montón de instrumentos y todos esos instrumentos hay que ponerlos a punto y no se hacen en laboratorio, se hacen en el campo y se hacen en situaciones extremas, principalmente en la Antártida. Fijaros, Curiosity son 80 kilos de laboratorios andantes con ruedas que necesitan ser calibrados y ser puestos a punto con experimentos. Os pongo aquí, este es el Perseverance y el Ingenuity, ya en Marte, ¿no? Pues todos los aparatajes estos se prueban, como os digo, en sitios extremos. Fijaros, esto de aquí, que es el instrumento Sherlock, es un espectrómetro Raman, una técnica que que usan los mineralólogos. Bueno, pues este espectrómetro Raman resulta que ha encontrado en el 21 de julio del 2024, esta es la ruta que lleva el Perseverance en Marte,
y cada punto de estos con ese taladro son muestras que está preparando para una misión que en el 2036 va a coger esas muestras y traerlas a la Tierra, y cuando llegó a esta muestra de aquí se encontró unas calizas, les hizo un agujero, tomó una muestra y unas fotografías y se vieron biofirmas. Eso lo ha publicado la NASA este año, pero ya fue en el 2024, y encontraron algo que parecen fósiles en estas rocas calizas o margas que hay en un cráter de Marte. ¿Vale? Todo eso se hizo pues con sensores y con aparatos que se probaron en la Antártida. O sea que la era de la exploración espacial es ahora. Los geólogos tenemos muchísimo que aportar a esta exploración espacial. En todas las misiones os pongo las principales, pero hay un montón de ellas más, porque hasta ahora los análogos planetarios tienen que ser adaptados. Igual que la física y la química son universales, la geología no lo es. La geología es propia de la Tierra, los procesos geológicos no son extrapolables, pero sí son reinterpretables en las condiciones de otros planetas. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué herramientas utiliza la exploración planetaria? Pues la cartografía, ¿no? Sobre todo las imágenes de satélite. Las respuestas, la luz, nuestra estrella manda luz en la parte del visible del espectro electromagnético, y las superficies sobre las que incide esa luz reflejan parte de la luz en diferentes longitudes de onda, desde largas a más cortas, y con eso se construyen imágenes, ¿no?, de satélite. Esas imágenes pues hay que calibrarlas con datos de laboratorio, y se usan mucho en el visible firmas espectrales. Fijaros, esto es una librería espectral de componentes de asteroides, y con los telescopios se sacan firmas espectrales que serían como códigos de barras de esos asteroides, y se compara la forma, ¿no?, la forma de esta librería, de este espectro de luz visible, con el espectro que nos cuenta el telescopio, y decimos, pues es que ese meteorito está hecho de carbono, o ese asteroide tiene tal composición mineralógica porque se parece sospechosamente. También se utilizan otras cosas que son ratios espectrales, como esto de aquí, que en un espectro de estos de luz pues se buscan relaciones entre las formas más llamativas de ese espectro de luz para hacer ratios, ¿no?, como este que estamos viendo aquí, para identificar calizas, ¿no? Con eso, fijaros, con ratios espectrales se ha hecho el mapa del hierro en Marte, con imágenes de satélite y esos ratios espectrales, o también se usan imágenes de otras partes del espectro electromagnético. Por ejemplo, esto es una imagen de los volcanes de Venus, que se utilizaron imágenes radar, o esto es la estructura del casquete polar marciano hecho con imágenes radar. ¿Vale? Y bueno, otras técnicas de teledetección que no voy a contaros, pero que solo se pueden aplicar cuando los planetas no tienen atmósfera, ¿no? Pues porque emiten partículas de descomposición radioactiva, o el potasio que tenemos en los plátanos, pues resulta que es radioactivo, se descompone radioactivamente. Lo que pasa que con una velocidad muy lenta, y se ha usado ese potasio radioactivo para poder construir mapas, en este caso del potasio o del agua, con tritio, me parece que es aquí, ¿no?, de Marte. Bueno, pues esas son las técnicas, o sea, imágenes de satélite y librerías espectrales. Que las librerías espectrales se obtienen en el laboratorio con muestras que se conoce su composición, se saca su código de barras, y después se clasifican las imágenes utilizando esos códigos de barras. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí un poco os cuento por qué lo que os voy a contar ahora. Entonces, yo soy la IP de este proyecto que se desarrolla en la Antártida, que se llama Palantarais. Hay otro ALICE, que es el siguiente, que está financiado por el Programa Polar Español, y lo que nosotros trabajamos, el grupo de investigación, estudiando el albedo del hielo antártico. ¿Y qué es el albedo? Dice, bueno, pues el albedo es un índice que relaciona la cantidad de energía que nos manda el Sol con la que reflejan al revés. Primero en el numerador va la energía que refleja la superficie del hielo, y en el denominador
va la energía que nos manda el Sol, ¿no? Entonces, ese índice, bueno, los sitios de muestreo, nuestras zonas de entrenamiento son aquí la península de Hart, en la isla Livingstone, y también Bahía Esperanza en la península antártica. El albedo, ese índice, aquí lo vemos, por ejemplo, como qué expresión tiene ese índice. Si os fijáis, estos colores del hielo más claros, más oscuros, son porque tienen un albedo diferente. O sea, reflejan de diferente cantidad y de diferente forma la energía que les llega del Sol, ¿no? Entonces, cuando el albedo es un albedo bajo, tenemos colores oscuros, y el albedo es muy alto, pues tenemos colores muy claros, un blanco prístino, ¿no? En relación. ¿Y qué tiene de importancia el albedo? Bueno, pues el albedo es un parámetro súper importante para el balance climático global de nuestro planeta. La cantidad, nuestra estrella nos manda la mayor parte de su energía en el visible, entre 350 y 750 nanómetros. Por eso nuestros ojos están adaptados a la parte del espectro electromagnético visible, porque nuestra estrella manda el 99,9% de su energía así, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Dice, bueno, cruza esa energía del visible, cruza las nubes, impacta sobre la Tierra y esa energía es absorbida por los materiales que hay sobre la Tierra. Esos materiales empiezan a moverse muy rápido y cambian a energía térmica. Entonces, la energía del Sol, el calor que sentimos, no es el calor del Sol, es el calor que provocan los materiales cuando se calientan por culpa de la energía que devuelven del Sol. Entonces, si el albedo es alto, la mayor parte de la energía vuelve. Si el albedo es un albedo bajo, gran parte de la energía del Sol sirve para calentar la Tierra. Pasa a otra longitud de onda. Esto en la Antártida y en todo el mundo se mide en estaciones fijas. Estas estaciones son unos piranómetros donde tenemos una bombilla que mira al cielo y recoge la energía en el rango visible que manda el Sol, en vatios por metro cuadrado, y tenemos una bombilla que nos dice cuánto refleja en esas mismas longitudes de onda la superficie de la Tierra, el hielo, lo que sea. Aquí no ha nevado. Bueno, pero esto está en estaciones fijas, esto está en la Antártida, cerca de la Juan Carlos I, cerca del mar, pero nuestra área de trabajo, nosotros no queremos conocer el albedo de aquí, que sí, queremos conocer el albedo de los glaciares. Cuánta energía del Sol devuelven los glaciares. Y en eso se basa nuestro proyecto. Hemos diseñado un albedómetro, este que veis aquí, que estos son unos data logger, que con las bombillas, pero las hemos paseado por toda la Antártida, de diferentes formas. Esquiando, con raquetas, caminando, y con esto medimos ese albedo que se mide en las estaciones fijas, pero lo medimos por todos los glaciares. Y sabemos que el albedo más alto de la nieve prístina y blanca solo ocurre cuando la nieve es nieve primavera recién caída, pero los glaciares de la Antártida ya veréis que no tienen un albedo del 98%, lo pueden tener después de una nevada, pero el resto del tiempo no. Y entonces, bueno, movemos en motos de nieve esos albedos, esos albedómetros, y vamos capturando con un GPS todo, vamos haciendo rutas y recogiendo cómo va variando el albedo a lo largo de esas rutas sobre los glaciares. ¿Vale? Fijaros, yo os ponía el ejemplo, es que la nieve prístina blanca tiene un albedo muy alto, pero en la Antártida los glaciares no son blancos prístinos, muchos tienen crioconita, es nieve sucia, o con heridas como esta que estamos viendo aquí por culpa del Sol, cuando calienta mucho se derrite la superficie, y todo esto afecta a la capacidad de reflejar la luz del Sol y cambia la cantidad de albedo, o el montante del albedo que nosotros asignamos al hielo como muy alto, pero realmente no lo es, ¿no? Entonces, fijaros, os pongo algún ejemplo. Esto de aquí, acordaros de esto, esto es un alga. Habéis visto a lo mejor en las noticias que dicen los glaciares de la Antártida sangran, la nieve roja y tal. Bueno, pues es un alga que es un problema tremendo porque empezó en el Ártico, en Groenlandia, y tiñe de rojo los glaciares y veis las heridas porque esto tiene un albedo muy bajo, capta la radiación
y la transforma en radiación térmica y derrite la superficie de los glaciares. Entonces, en Groenlandia es un problema gigante, en la Antártida está empezando a serlo. ¿Vale? Esto es la Chlamydomonas nivalis, que es un alga que es un extremófilo, vive en unas condiciones tremendamente duras aquí en el hielo antártico, pero tiene muchísima capacidad de extenderse y muchísima capacidad de colonizarlo todo. Entonces nosotros vamos mirando todo eso, los diferentes tipos de hielo, los muestreamos, medimos qué albedo tienen, medimos también con microscopios en el campo cómo están la nieve, cómo está de redondeada, qué tamaño de grano, o sea, todas las variables que afectan al albedo del hielo lo tenemos que caracterizar. ¿Y para qué lo caracterizamos? Decimos, bueno, lo caracterizamos porque necesitamos sacar algo que veréis, esas huellas espectrales, librerías espectrales, para poder hacer el seguimiento con imágenes de satélite, con teledetección. Fijaros, muestreamos todo y en el laboratorio extraemos el material que contamina la nieve y la hace cambiar de color y vemos lo que es material mineral. Esta es la Chlamydomonas nivalis, estos son hidrocarburos policíclicos aromáticos, o sea, gasóleo, ¿no? Entonces tenemos como todo un catálogo de materiales que ocurren en el hielo de la Antártida que no se piensa en principio en ellos y que afectan muchísimo al albedo del hielo y que hay que caracterizarlo para hacerle un seguimiento con nuestras imágenes de satélite. Entonces, fijaros, os pongo aquí una librería espectral de una de mis últimas campañas en la península antártica, donde tenemos esas huellas espectrales completas en el visible de diferentes tipos de nieve, ¿vale? Y aquí lo tenemos en bandas espectrales, agrupados. Aquí va de nanómetro a nanómetro, aquí en diferentes partes del espectro electromagnético. Fijaros en la nieve roja, esa de la que os hablé, con la Chlamydomonas nivalis, que tiene una respuesta, un albedo muy alto, y en otros sitios una absorción, absorbe mucha radiación solar. Es esta de aquí. Os pongo esta porque esta es la estrella de lo que os voy a contar ahora, esta nieve roja, que no se sabe muy bien por qué tiene tanto éxito en el hielo antártico, no se sabe cómo ha llegado hasta allí, pero tampoco se sabe por qué sobrevive, si hay una radiación ultravioleta extrema, hace un frío que pela, no tiene nada de comer, no hay luz durante 6 meses en invierno y sin embargo ella prolifera y le va muy bien. ¿Vale? Entonces vamos a ver este alga, que es un organismo vivo y qué similitudes o dónde la podríamos encontrar. La hemos muestreado, la hemos mirado con SEM, con análisis con microscopía electrónica, y la vemos que parece que se une un poco a materia mineral, pero no se sabe muy bien el éxito de este alga, de dónde viene, ni a dónde va, ni por qué le va tan bien. ¿Vale? Entonces, esa alga y esas librerías espectrales, voy a enseñaros ahora un poco por encima cómo se usan para explorar los hielos de Marte o los hielos de Plutón que tienen colores parecidos. ¿Vale? Entonces, fijaros, esto es el casquete polar marciano, lo tenemos aquí. Aquí cada píxel de estos que aparecen son imágenes de satélite de muchísimo detalle del casquete de Marte y podemos sacar librerías espectrales de esos hielos. Decimos, vamos a hacer una librería espectral en una imagen de Marte y esta librería espectral de esos hielos, y vamos a compararla, esto sería los hielos de Marte, vamos a compararla con los hielos de la Antártida, a ver si se parecen o no se parecen. ¿Se parecen los hielos de Marte a los de la Antártida? Bueno, os pongo aquí, pues parece que sí, y mucho. El casquete polar norte de Marte se parece, esto es una regresión, es un coeficiente que nos dice que la similitud entre el hielo rojo de la Chlamydomonas nivalis y el hielo rojo del casquete norte de Marte son muy parecidos. ¿Y eso qué quiere decir? Este es el hielo del casquete norte de Marte. ¿Esto qué quiere decir? Que esto es Chlamydomonas nivalis, es vida, es un organismo vivo. Pues en principio aquí parece que no, solo se parecen en el color. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, en Plutón? Esto es la New Horizons, que llegó en 2015 a Plutón, este es Caronte, ¿no? Y fijaros, el corazón, esto es agua, sabemos que hay un océano aquí debajo,
y todo esto que se llaman tolinas resulta que se parecen a la Chlamydomonas nivalis estrepitosamente. Las tolinas de Plutón son aminoácidos, son material biológico, no vivo, biológico, que está oxidado por culpa de la radiación ultravioleta del Sol. Entonces estamos en un experimento donde estamos con las imágenes de satélite, de muchísimo detalle de Plutón, que sacó la New Horizons, estamos comparando o cartografiando nuestras algas en Plutón. Veis aquí, hemos hecho un índice espectral, esto que veis son esas manchas rojas de Plutón, os lo pongo aquí, las tolinas de Plutón, pero esto es sobre la imagen de satélite de Plutón, aplicando la librería espectral de la Chlamydomonas nivalis, nos sale una cartografía de esto que se parece sospechosamente a lo que pasa en Plutón. ¿Vale? Estamos trabajando con el INTA, con Daniel Carrizo, que está estudiando todos los meteoritos de la colección de la Antártida. Esta es nuestra Chlamydomonas nivalis y él está estudiando lípidos, aminoácidos, la composición de estas algas y comparándola con los aminoácidos que aparecieron en la colección de meteoritos de la Antártida. Porque podría darse el caso de que el éxito reproductivo y el éxito colonizador de este alga, que es un problema de primera magnitud en los hielos antárticos, pues tuviera que ver con que tiene algún componente que podría ser un componente extraterrestre o similar a lo que se han encontrado en los hielos de por aquí. ¿Vale? Diciendo, bueno, es que igual tiene algún aminoácido, algún lípido, algún componente que le hace resistente a la radiación ultravioleta, resistente al frío extremo, al hambre extrema, y que realmente es un extremófilo que tiene más de extraterrestre que de terrestre. Estamos en eso. Vale, bueno, también hemos usado para buscar esas librerías espectrales que hacemos en la Antártida para buscar hielo en la Luna. Esto se ha publicado, ¿no? Hemos encontrado hielo en los cráteres de la Luna que van a ser colonizados dentro de poco, pues aplicando librerías espectrales obtenidas en la Antártida, hemos visto que hay hielo de agua metido dentro de algún material lunar. Vale, bueno, esto os he contado la parte del proyecto para la exploración planetaria y bueno, estos son compañeros que están en el proyecto y que han hecho varias campañas, ¿vale? Este es Ronnie, Álvaro y demás. Vale, bueno, hasta aquí la parte científica. Menudo rollo que os he soltado. Espero que algo os haya... espero haberos contado algo nuevo, algo diferente, pero ahora vamos a ver cómo se vive en la Antártida, cómo se llega allí. Si me dejáis, traigo unas fotografías para enseñaros cómo es la aventura de llegar hasta la Antártida y sobrevivir allí, ¿no? Os decía que la Antártida pues son 14 millones de kilómetros cuadrados de hielo. En el invierno le crece una banquisa del 30% más, el hielo marino se congela y eso es lo que ha tenido atrapados. Os voy a contar la historia de Shackleton. Fijaros, esto es a principios del siglo XX, pues hubo una explosión por la exploración polar, tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur, y había exploradores polares. Los grandes imperios pues querían colonizar la Antártida y querían colonizar el Ártico, ¿no? Y entonces os pongo aquí, fijaros, la expedición, la Transantártica, que fue la expedición de Shackleton, que iba a cruzar, ¿no?, por el Mar de Ross hasta el Mar de Ross y cruzar toda la Antártida. Y esto fue el anuncio que decía: se buscan hombres para viaje peligroso, sueldo escaso, frío extremo, largos meses de oscuridad, peligro constante. Dice, no se asegura el regreso, pero honor y reconocimiento. Bueno, pues esto sigue en vigencia todavía. Este es el Ernest Shackleton, este es el Endurance, ¿no?, que quedó atrapado en el hielo porque iban a cruzar esos 21 hombres, ¿no?, y tuvieron la suerte de ir con este cineasta que los filmó. Los 21 sobrevivieron en unas condiciones, no me digáis, la gente de antes era de otra pasta, ¿no? Y el Endurance se lo tragó el hielo y ellos sobrevivieron 1 año y medio, y cuando lo rescató Amundsen, que era noruego,
pues llegaron a Inglaterra y los acusaron de cobardes, porque había empezado la Primera Guerra Mundial y ellos habían estado en la Antártida allí comiendo pingüinos, ¿no? Y entonces se fueron a la Primera Guerra Mundial y murieron más de la mitad. Vale, hay muchísima literatura que os recomiendo. Este es Atrapados en el hielo, porque hay una película, pero que es real, con imágenes reales que hizo este cineasta, y El peor viaje del mundo, que es el diario del capitán Scott, ¿no? Que apareció, intentó llegar al Polo Norte y se murió porque lo gestionó mal. Quiso hacer investigación y no fue, y volvió rápido y bueno, se murió, se quedó sin víveres, pero al sur hay un montón. Yo os recomiendo este de Volverás a la Antártida porque salgo yo, que es de un guía y un escritor de Madrid. Vale, fijaros, la zona de trabajo yo os contaba, aquí están las bases españolas. Mi zona de trabajo estaba aquí en Livingstone, pero también en la península antártica. Y el viaje no es un viaje de placer. Esto que estáis viendo es el océano Antártico, pero las olas pueden llegar a más de 9 metros. Bueno, la forma de llegar allí es o bien en un barco, el Hespérides o un buque búlgaro, aquello es como la ONU, entonces todos los países se ponen de acuerdo para hacer los tránsitos y cruzar desde Punta Arenas, o sea, desde Ushuaia o desde Punta Arenas, cruzar al mayor número posible de científicos hasta la Antártida, ¿no? Entonces a veces vas en un buque búlgaro, vas en el Hespérides o tal, o en avión. El avión, normalmente vas en estos aviones que son Hércules, ¿no? Que son del ejército uruguayo, del ejército brasileño, bueno, diferentes que tengan bases en la Antártida científicas, o también hay vuelos de turismo. Este señor, bueno, el viaje ya veis, olas de 9 metros, yo cada vez que subo aquí digo, lo que haga falta, se toma para ir dormido. Fijaros, esto es lo prohibido, vomitar en los lavabos, es lo primero que te encuentras cuando embarcas, ¿no? Y si vas en avión, llegas aquí, esto es Rey Jorge, la ciudad de las estrellas, aquí hay un aeropuerto que está de tierra, es una pista de tierra, y aquí es donde aterrizan los Hércules o los aviones de Alejo, ya se ha muerto, pero fue el que montó la empresa turística, es un uruguayo que montó una empresa turística de viajes a la Antártida en avión, y además el avión aterriza en Rey Jorge y tiene que volver el mismo día, no puede quedar ningún avión aquí. Eso, bueno, se forman unos atascos monumentales. En Rey Jorge, donde llega el avión, es una isla que está llena de bases. Está la base china, la base rusa, la base chilena, y esto que veis es la Iglesia Ortodoxa rusa, que es una joya. La mantienen, es una pena con la guerra de Ucrania, pero la base rusa de Bellihausen pues ha caído en picado, ¿no? Y antes tenía una actividad tremenda. Y esta que está enfrente es la iglesia católica, que ahora la han pintado de blanco y la han subido un poco para arriba. Vale, tú cuando llegas allí, da igual en lo que llegues, si llegas en avión, tienes que embarcar. Esto es el buque Las Palmas y hay que hacer barqueos. Entonces te ponen estos trajes, los vikings, ¿no? Que son trajes de seguridad, porque si te caes al mar, pues duras 1 minuto. Y entonces llegas hasta el barco y en el barco nadie habla de esto, porque yo he hecho cursillos de seguridad y tal, y nadie te cuenta que el peligro en la Antártida es subir esta escalera de cuerda, porque vas con el viking, de verdad, y va la Zodiac de un sitio para otro. Yo cada vez que llego a la escalera de cuerda me pongo mala y siempre luego se me olvida. Y peor que bajar es subir. Ahora, como se ha caído varias personas al mar y tal, han puesto cabo de vida y entonces te atan. Pero da igual, es que ni atado. Como el mar esté tal, los barqueos son un desafío del que nadie habla. A veces tienes suerte, como yo aquí, que tuve que hacer 10 kilómetros en Zodiac porque había muchos icebergs, ¿no? Y una maravilla, un frío que no lo muestra la felicidad. Pero normalmente estos son los vikings del Hespérides, que te disfrazan de Teletubby, y el problema es que fijaros las manos, pues hay que bajar por esa escalera de cuerda y que no pillas, o sea, de verdad que se pasa fatal. Y estoy sufriendo antes de empezar a bajar. ¿Vale? ¿Dónde hay bases en la Antártida? Bueno, pues esto es la isla Livingstone. Tenemos en Decepción la base antártica española Gabriel de Castilla. Esta está en Bahía Sur, está mal puesto aquí, y que es la base antártica española Juan Carlos I.
Y esto es el campamento Byers, la isla de excepción que ya la vimos, la caldera volcánica. Se entra en esta caldera por aquí, los fuelles de Neptuno, y bueno, entras, es impresionante, no tengo que decíroslo. Decepción se camina a todos los sitios, pero está prohibido, hay muchas zonas totalmente restringidas y tenemos algunos experimentos, pero no podemos, este es el pico Irizar, pero no se puede ir sin permiso especial. En Decepción había una estación que se llama Balleneros, en donde vivía un pueblo de cazadores de ballenas, inglés, pero que se desalojó a principios de siglo porque entró el volcán en acción y lo que queda ahora pues son las ruinas del pueblo que tuvieron que irse por culpa de la actividad del volcán. Vale, fijaros, esto es un lobito marino y tenemos aquí, pues aquí era donde procesaban las ballenas, se las llevaban a Inglaterra ya todas fileteadas, ¿vale? En Decepción está el glaciar negro, que es un análogo planetario de primera magnitud, impresionante, y bueno, esta soy yo, mira qué cara, porque realmente hace un frío que pela en la isla de Decepción y cuando estás cerca del agua peor, se sufre mucho. ¿Veis? Os pongo fotos de sol, pero se sufre mucho en las campañas, hay que ir dispuesto a sufrir. Los que lo pasan muy bien, pues es la fauna local, fijaros, estos son lobos marinos, pingüinitos, es una maravilla, esta es una foquita de Weddell, no te tienen miedo, esta foto la hice yo, te miran y tal. Mientras no les cortes el Tratado Antártico, te dice que no puedes hacer ciertas cosas, no puedes tocar a los animales y tienes que dejarles siempre escapada al mar, ¿vale? Ellos no atacan a nadie, esto que veis aquí es la pingüinera rada, tiene del orden de 200 nidos de pingüinos, y los pingüinos viven igual 45 años, estos pingüinos, y además hacen parejas estables. Lo que pasa es que solo se juntan en el sitio donde nacieron para nidificar. Y vienen primero los machos, no se sabe de dónde, los pingüineros todavía no lo saben, y hacen el nido y cogen una piedrita y esperan a la hembra, que siempre es la misma. Y cuando hay infidelidades acaba todo en sangre. Pero hay muy pocas, sí, porque son súper celosos los pingüinos y a veces las hembras pues no les llega al pingüino que les gusta y se van con otro y se monta cada lío de mucho cuidado. Y esta otra fauna pues son los turistas de lujo, que bajan a bañarse como esto, fumarolas, ¿no? Pues aquí hay hidrotermalismo, vienen a darse un baño, pagan millones de euros por venir aquí a bañarse así. Estos son los de lujo. Bueno, esa es otra discusión, si hay que dejar a los turistas o no, yo creo que sí, porque si alguien paga muchos millones por bajar ahí va a intentar que no se masifique y que no se estropee, ¿no? Y bueno, otras estaciones, os pongo, a ver, entre Gabriel de Castilla y la Juan Carlos I, pues hay que cambiar de isla, estos son como 100 kilómetros con un mar muy profundo, y esta es la isla Livingstone. El viaje se hace en barco, no se puede hacer en Zodiac y te encuentras, pues esto son icebergs gigantes que se dan la vuelta. ¿Os fijáis? Esta marca es que se dio la vuelta el iceberg sin avisar. Esta es la Juan Carlos I en Bahía Sur y estos son las Frieslands, que son unos montes de 1800 metros ahí sobre el mar. El frente del glaciar Johnson. Y en la isla Livingstone solo está la base Juan Carlos I española y en una playa de al lado está la base búlgara. Y los búlgaros sí tienen en su programa polar temas de deporte. Entonces van deportistas extremos a hacer picos, ¿no? Que están sin haber hecho y tal. Bueno, esto es en el proyecto anterior en el que estábamos. Y fijaros, este paisaje así nevado, a finales de febrero se convierte en un sitio, una trampa mortal con todas estas grietas. Entonces los desplazamientos se hacen siempre en Zodiac. Nunca vamos a ningún sitio de la isla por el glaciar, porque es muy peligroso y se va en Zodiac. Te encuentras, este es el animal más perverso que hay en toda la Antártida, que es una foca leopardo, es como un dinosaurio, no sé por qué no puse la de la boca abierta, pero es la única, solo ha habido accidentes con la foca leopardo de pillar a buceadores y mató a una buceadora. Y en esos tránsitos en Zodiac, pues te encuentras ballenas, que es lo más increíble que me ha pasado en mi vida es encontrarme con las ballenas, porque aquí estáis viendo esta que la pillamos así, pero se da la vuelta y te mira, porque lo más impresionante de la Antártida es el silencio absoluto, que ningún bicho te tiene miedo, y luego el crepitar, tú es crepitar los glaciares, respirar las ballenas y silencio absoluto, no se oye nada.
se respira paz por todos los lados. Y este otro sitio, que es un sitio muy especial, que es la península de Bayers. Bayers son 60 kilómetros que no tienen glaciar, no tienen hielo, y es el sitio de veraneo de toda la fauna local. Entonces aquí vienen todos, y una cosa que hay en Bayers, bueno, esto es el campamento Bayers, son dos módulos, el módulo científico, el de habitabilidad, y luego cada científico tiene una tienda de estas, y esto es la letrina. Estos botes de aquí, porque no se puede soltar nada aquí. Tú no puedes hacer pipí ni popó en mitad de Bayers ni en ningún sitio de la Antártida, entonces te dan un caldero según llegas de 5 kilos, y cuando lo llenas, pues pides otro. Y cuando te vas de allí, pues te lo llevas, ¿vale? Usamos eso. Y cada científico duerme en una tienda, hay que hacer la comida, las gafas de ventisca son por la cebolla, que me tocó. Te visitan los pingüinos, son una pasada, los pingüinos súper respetuosos, y te vienen como a saludar. Y luego estos son elefantes marinos, hembras. Fijaros, un macho puede tener hasta 60 hembras, este es el macho. Fijaros en la mano de la hembra, que se ve que es un mamífero, que ha vuelto al mar, y ellos duermen durante todo el verano antártico hasta que mueren y quedan allí porque no se puede tocar nada, o sea, todo esto está prístino. Vale, hay aves, esta es otra mala de la película, está la foca leopardo y la escúa que les pega a los pingüinitos y se los come, les come el cerebro a los pingüinitos. Pingüinos más que se pelean entre ellos, hay varias especies de pingüinos, pero entre ellos no se hablan. Igual están juntos, pero ni se miran, se hacen totalmente el vacío, ¿vale? Y otra cosa importante de aquí es que veis, estos son lobos marinos y esto pingüino, una pingüinera gigante. Y si estuvieran en el mar estarían cazándose, pero como toca el verano y saben que es importante para todos respetarse durante el verano, pues no pasa nada en tierra firme, en las playas, ¿no? Se respetan. Vale, y esto es, os pongo algunas fotografías de Care, ¿no? Esto es la banquisa, que este año bajamos a la banquisa, y esto es una estación que muy interesante porque es un resto de una estación del British Antarctic Service que se quemó, y salgo yo aquí, esto es un físico y esto es un geólogo que murieron allí en el incendio de la estación, y físico geólogo, me voy a hacer una foto y tal, y estamos cuidándoles las tumbas para tal. Bueno, pues aquí nos cogió la banquisa, quedamos atascados durante un montón de tiempo y nos vino a rescatar el nuevo buque insignia científico, que es el Odón de Buen, que supuestamente es un buque un rompehielos, pero vamos, por pocos lo hundimos. O sea, porque rompe, quiero decir, cuando se forma banquisa realmente te quedas atrapado. Y nada más. Esto es lo que os quería enseñar. No sé si fui muy... Bueno. No sé ni qué hora es ni nada. Sí, vas bien, vas bien. Yo creo que el próximo viaje de viento al norte tenemos que proponerlo a la Antártida, porque impresionante. A mí eso del silencio era una de las cosas que te iba a preguntar, porque ¿qué se tiene que sentir allí en mitad de tanta, no sé, blancura y tal? ¿Alguien del público quiere preguntar a esta intrépida geóloga? Sí. Bueno, tú mismo, sí. Solo por razones también de profesión, lo de la caliza esta también De Marte, ¿eh? de Marte sí, me llamó la atención, Ya porque ves. se pasó desapercibida por completo. ¿Y las huellas de tipo biológico de qué tipo son? Pues mira, con un Raman, el Sherlock, el instrumento ese, vio que era algo biológico, que eran aminoácidos y tal. Y no te traje la fotografía, son como si fueran unas manchas que alrededor tienen como un abrigo de materia orgánica. ¿Sabes? Son como si fueran arqueociatos, pero envueltos en un abrigo de materia orgánica. Y se encontraron ahí... se ha publicado, lo que pasa es que, claro, para soltar una información de este tipo tienes que estar muy seguro, muy seguro. Yo creo que se ha publicado ya que sí que con Raman vieron que era material biológico envolviendo a una estructura que había dentro, ¿no? Como si fueran manchas de leopardo,
para todos, ¿no? Como si fuera una mancha de leopardo, algo así. Y el envoltorio, el borde de esa mancha de leopardo, pues resulta que tiene aminoácidos y tiene material biológico. No, lo que pasa que ahí, Perseverance, veis que os puse la trayectoria que lleva por todo, subiendo por ahí, y ha cogido muestras. Lo que pasa que las muestras no las trae. No hay una misión, hasta el 2036 no se va a ir a por esas muestras. Y cuando se traigan esas muestras ya, pero ya se han hecho publicaciones ante la idea de que podrían ser fósiles y que podrían ser de la edad pues de 3.500 millones de años, más o menos. Porque esos paisajes están fosilizados en el tiempo. Marte perdió su hidrosfera, perdió su agua, la fue perdiendo lentamente, no la perdió de golpe, pero la perdió hace 3.000 millones de años. Todo lo que es los deltas, los ríos de Marte, todo eso está congelado en el tiempo. Se estima que lo que viene siendo el ciclo hidrológico lo desapareció por culpa de un impacto. Hace 4.000 millones de años, 3.500, hubo un impactador que dio un golpe, un meteorito, bueno, un asteroide, que hizo el océano Borealis, la cuenca norte de Marte, que es un océano, ¿no? Y a partir de ahí el núcleo de Marte dejó de rotar despacito y fue perdiendo su atmósfera. El viento solar, las partículas de alta energía del Sol se fueron llevando por lagrimeo el agua de la atmósfera de Marte y los océanos subieron a reponerla, y luego la densidad de la atmósfera de Marte es 100 veces menos que la de la Tierra. O sea que no es capaz de retener el agua líquida. Aunque hay agua, está congelada en el permafrost. Y salvo donde hay percloratos que hacen que el arco en el cual el agua está en estado líquido va entre menos 70 grados, me parece, y 20 o algo así, pues sí que se ha visto en Marte, los orbitadores han visto como si fueran cárcavas y actividad del agua fluyendo en superficie reciente, pero en unas condiciones muy concretas de agua hipersalina. Entonces, eso se ha publicado, ese del 2024, pero la NASA ha sacado varias noticias y tal. Lo que pasa que para decir sí, o sea, en el 2024 tenéis en la página web de la NASA al jefe de la misión diciendo que se habían encontrado fósiles. Y en 1975, las sondas Viking, hay otro astrofísico de la NASA que dice, no, si yo ya encontré vida en Marte en 1975. Pues en 1975 las sondas Vikings hicieron un experimento. Cogieron y pusieron una especie de campanas y soltaron azúcar, por decirlo de alguna manera, y midieron el CO2 y el metano, y vieron que en esos experimentos, que eran 3, que al soltar el azúcar incrementaba el metano y el CO2, ¿no? Como si hubiera algún organismo vivo que lo usara para tal. Pero 2 de los 3 experimentos dieron positivo y el tercero quedó no concluyente. Pero el señor que hizo que llevó las sondas Viking, él dice que ya encontró microorganismos en Marte viviendo en el permafrost en 1975. Él está convencido. Pero bueno, os cuento también que en la Antártida unos rusos, en la isla de Decepción, en el permafrost, sacaron un trozo de hielo, lo descongelaron, no sé cuántos miles de años tenía, y estaba lleno de microorganismos que revivieron al descongelar el hielo en la Antártida. O sea que se piensa que en Marte, en el permafrost, porque luego encima Marte, bueno, es que lo de Marte es una historia, pero de repente se incrementa muchísimo el CO2 y el metano, y no se sabe muy bien por qué, ¿no? De repente hay momentos, el año de Marte dura 2 años de la Tierra, pero el día dura 24 horas. Entonces, sí que se ve que en el verano marciano hay algunas zonas que de repente empiezan a soltar CO2 y metano. Y no se sabe muy bien qué procesos geológicos podrían marcar esas estaciones. Y se piensa que puede haber microorganismos que incrementen su actividad biológica durante el verano. Yo creo que la vida está por todos lados. Os lo digo de verdad, ¿eh? Sí, aquí hay otra pregunta.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena por tu exposición Bueno, y también alabar tu valentía de ir a sitios tan habitables como ese. yo lo paso muy mal. Sí, Sufro mucho, os lo digo de verdad. sí. La pregunta va, que has hablado de las algas rojas que suponían un Sí, peligro. la Nos has hablado al mismo tiempo del albedo. No sé, yo he hecho un razonamiento de ¿qué pasa? Que la alga roja está en expansión y eso puede influir en que disminuya el albedo de la Antártida y contribuya también al cambio climático más. Claro. O sea, el alga esa en el Ártico es un problemón. Yo no sé si han salido noticias en la prensa, porque yo la sigo y tal, y sangran los hielos y tal, y es la Chlamydomonas nivalis, que es ese alga, y el problema está que como empieza a colonizar la Antártida, pues es que hace heridas en el hielo. Y claro, cambia el color, lo pone rojo, y encima ella absorbe energía y la genera por su actividad biológica, y entonces sí que contribuye muchísimo a que cambie el albedo de los glaciares. A ver, alguna noticia buena hay, que por ejemplo, yo qué sé, lo que os decía antes, dice, bueno, que suba 4 o 5 grados la temperatura en la Antártida, lo único que beneficia es a que nieve más, que esa es otra cosa, porque para que pueda nevar o precipitar, el aire necesita cierto grado de temperatura, a menos 60 grados no nieva, ni llueve, ni nada. Entonces, si calienta un poco el clima allí, un poco la atmósfera, sí que hay más precipitaciones. Y de hecho, yo que estudio el albedo en series temporales, pues en la isla Livingston ha pegado un tirón para arriba el albedo de verano, que es súper importante. Porque el albedo de invierno, de noche, importa poco, pero que durante el verano se extienda, crezca la precipitación y las zonas cubiertas de nieve, eso es buenísimo para autorregular el clima. Entonces, esas nevadas en el verano en la Antártida, pues no me acuerdo cuántas gigatoneladas de nieve ha crecido la Antártida, no me acuerdo de la cifra, pero muchas, seguido con imágenes de satélite, desde el año 19 al 21. O sea que todo esto, claro, el planeta tiene muchos sistemas para autorregularse. Entonces, lo que pasa es que, claro, tenemos que dejarlo, no podemos cortar las selvas, quemarlo todo, soltar, yo qué sé, o sea, todo a la vez no, tenemos que dejarle al planeta un respiro para que se pueda autorregular, ¿no? No podemos picarlo todo, ¿no? Para euros, que es lo que estamos haciendo. Hay que dejarle, ¿no?, un poco que se recupere, pues como un enfermo o alguien que tiene fiebre. Yo iba a hacerte otra pregunta. Dime. Que ¿cómo ves con este incremento del CO2 que se está produciendo en la atmósfera el futuro de este planeta? A ver, yo voy a lanzar algo que no es muy esperanzador, pero no tiene que ver con el CO2, tiene que ver con que somos 8.500 millones de personas. Tiene que ver con eso. Y que cada 4 años nos duplicamos. O sea, tenemos un problema de superpoblación enorme. Y es que, como no nos lo tomemos en serio, el reciclaje, todo, o sea, no podemos andar por ahí depredando sin necesidad. Es que no, quiero decir, con menos puede ser mejor, ¿no? Yo tengo la esperanza de que si nos concienciamos en ello, pues que todo es reversible, porque el clima en la Tierra ha enfriado y ha calentado, pues un montón de veces, ¿no? Lo sabemos los geólogos, que lo hemos estudiado. Lo que pasa es que también estamos generando un forzamiento climático, que es que con la quema de los combustibles fósiles, con tal, estamos volviendo a la atmósfera del carbonífero. No sabemos. Yo vigilo a los insectos de mi jardín, porque digo yo, madre mía, cada año las avispas asiáticas son más grandes. ¿Qué pasaba en el carbonífero en la Tierra? Porque es que yo no tengo miedo con el tema de la habitabilidad, porque cuando se buscan nuevos mundos, planetas habitables, el planeta perfecto en donde se busca vida tiene de media 10 grados más que la Tierra. O sea, que quiero decir, no es tanto el problema del calentamiento, sino que la actividad humana se concentra pues, en la costa. O sea, quiero decir, no sé, yo tengo la esperanza de que nos demos cuenta y paremos un poco, ¿no? Yo creo que es, no sé, tampoco quiero entrar en esos temas porque son muy conflictivos y hay mucha literatura por en medio, pero yo creo que el problema principal es que somos muchos
y no paramos de depredar. O sea, y no somos conscientes de que tenemos que dejar zonas para que el planeta se recupere. Yo sí que creo que se puede hacer trampas de carbón, o sea, hay mucho manejo. No todo lo natural es especialmente mejor. Hay manejos que pueden ayudar a compensar, pues, ¿no? Algunas cosas, quiero decir, y que todos saldríamos ganando. Quiero decir, si hubiera más superficie forestal sería bueno para el planeta y sería bueno para todos, y todos seríamos más ricos. En vez de prenderle fuego a todo, ¿no? Para soltar una cabra, digo yo. Entonces, hace falta concienciación. Lo que pasa es que a ver si llegamos a tiempo, no lo sé. Realmente son temas que no son fáciles. Y sí que es cierto que el planeta tiene sistemas para recuperarse, para autorregularse, lo ha hecho desde que existe, pero hay una cosa que está clara. A la Tierra le da igual que haya humanos o que haya ositos extremófilos y clamidomonas nivales. Al planeta le damos igual. Entonces, tendremos que cuidarlo para nosotros, ¿no? No lo vamos a destruir, vamos. Eso no. Lo que pasa es que en qué condiciones vamos a tener que vivir, pues yo no lo sé. No tengo ni idea. Difícil cuestión. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tenemos que invertir entonces en las acciones de Elon Musk para lo de ir a Marte y tal? Porque parece que bueno, si no tenemos, nos queda otra. a ver, este es el mensaje. Yo adoro la exploración espacial. Cuando empiezas a mirar fuera de la Tierra, es que me lo dicen a veces compañeros, dicen, a ti la geología ya no te interesa. Yo, sí me interesa, pero es que no puedo dejar de pensar en Encelado, no puedo dejar de pensar, o sea, a mí me ocupa la cabeza. La idea me libera muchísimo, la idea de pensar de que hay otros mundos, que somos muy pequeños, hay gente que la agobia, pero a mí me encanta, que seamos un punto en mitad, me da como sensación de libertad y me gusta. Y soy incapaz de volver a mirar al suelo, solo al suelo, ¿no? Entonces me encuentro con mis compañeros de facultad y tal, que se piensan que la geología planetaria es de frikis y a mí me parece que no. Yo digo, es que la Tierra es un planeta más entre los 7 o 8 que hay en nuestro sistema solar. Vamos a meter a Plutón, ¿no? Y a lo mejor para entender lo que le va a pasar al clima de la Tierra tendríamos que mirar a Venus. Venus, el gemelo de la Tierra, resulta que es que tenía océanos y tenía hidrosfera. Y la ha perdido hace poco porque se ha visto con imágenes radar que sigue habiendo ríos en Venus y cuencas hidrográficas y cosas de geomorfología que dicen que allí hubo agua hasta hace muy poco. ¿Y por qué Venus se convirtió en un infierno y el efecto invernadero de Venus? A lo mejor, yo lo digo, dejaros de mirar el cuaternario, porque mis compañeros de área y tal son geomorfólogos. Entonces dicen, no, lo que le va a pasar al futuro, al clima, hay que mirarlo en lo que pasó en la última glaciación. Digo, pero es que aquí te falta un componente. En la última glaciación, bueno, o antes, no estaban los humanos quemándolo todo y soltando CO2, metano, venga, todo para arriba. Entonces te falta. Mira a ver a Venus, qué le pasó a Venus, por qué se convirtió en un infierno, que hay 500 grados en la superficie, y a lo mejor aprendes algo del clima y de hacia dónde vamos, ¿no? Yo qué sé, yo ya pienso que la geología hay que estudiarla en el contexto del sistema solar que podemos. Hace unos años 4 frikis miraban con el telescopio, pero es que ahora, o sea, hay más información de Marte que de la Tierra, para muchísimas cosas. Entonces, no perdamos esa oportunidad. Geólogos, no sé si hay aquí algún geólogo, pero por favor os lo pido, digo, la geología, es todo, hay que mirar en conjunto, ¿no? Enhorabuena por la charla, Bueno. por todos los aspectos de la charla. A mí me encantó también la vis humorística de la charla, sobre todo cuando entramos en ecos de sociedad de los animales de la Antártida. Eso me parece que da para ellos solo para... Pero no me quiero ir con una duda. Ese afecto por Plutón, el recuperarlo, ¿hay alguna razón? ¿Es una cuestión de nostalgia o es una cuestión de que Plutón tiene algo especial? No, a ver, hay una misión. A ver, yo hago cartografía, geología planetaria, pero busco sitios con misiones. No mirando con el telescopio, ni el James Webb me interesa. En el James Webb es un píxel y ya está. No, a mí me interesa la cartografía y la geología. Y entonces en Plutón, el interés por Plutón no es como recuperarlo como planeta.
No es eso, es porque tiene cosas que no se sabía que había tan lejos en el sistema solar. Por ejemplo, el agua de Plutón, esos aminoácidos oxidados, esas tolinas. Quiero decir, Plutón es una joya geológica. Plutón yo no lo conté, pero tiene atmósfera. La New Horizons, el cielo en Plutón es azul. Tiene, yo qué sé, montañas. Lo que pasa que sí que es cierto que el agua en el sistema solar, en estado líquido, en la superficie, solo lo tenemos en la Tierra. Pero en el resto, el agua es una roca. Los mineralólogos dicen, ¿no?, que el agua es un sólido ablandado. Y entonces en Plutón se comporta como una roca, como un basamento geológico, ¿no? Pero las montañas, pero hay tectónica de placas y hay todo. Entonces Plutón es un mundo tan diferente y tan igual al nuestro que por una cuestión nada más que de interés geológico. Y a mí me interesa muchísimo el tema de la habitabilidad. Yo, si me tuviera que definir, diría astrobióloga. Suena raro, pero es como la disciplina que engloba la vida y la habitabilidad de la Tierra y del resto de los planetas que se descubran, ¿no? Entonces a mí sí que me interesa muchísimo el ver que esos compuestos orgánicos, ¿llegó la vida a la Tierra con el agua? Quiero decir, porque hasta hace poco, cuando yo estudiaba, se pensaba que la Tierra, el agua de la Tierra había salido por los volcanes y de la actividad geológica y tal, pero ahora ya se sabe que no, que una parte muy importante ha venido lejos del cinturón de Kuiper, ¿no? Los restos, los cascotes de la formación del sistema solar, pues son de hielo, son cuerpos de hielo, y ha habido algún momento, parece ser que Júpiter y Saturno se pelearon por la órbita y eso movilizó muchos objetos del exterior del sistema solar y cayeron hacia el interior a los planetas rocosos trayendo el agua. ¿Y podría haber venido la vida con el agua? Hay un telescopio, el Herschel, que ya está amortizado, que descubrió que el agua, que antes se pensaba que solo lo había en la Tierra, resulta que es el componente más universal que hay, y ha descubierto nubes moleculares a partir de las cuales se van a formar sistemas planetarios como el nuestro que tienen agua. Y ahora se sabe que el agua de la Tierra y de nuestro sistema solar estaba antes de formarse el Sol. O sea, nuestro agua es anterior a la formación, o ese agua residual del cinturón de Kuiper, a la formación de nuestro sistema solar. O sea, que el tema del agua a mí me sorprende muchísimo, ¿no? Porque es una molécula rara y muy unida a la vida y, bueno, de hecho, la vida tal y como la conocemos es con agua, ¿no? Y yo qué sé, no lo sé. Bueno, yo ya os digo que yo pienso que es que la vida es un fenómeno universal, vamos, que la hay, que es el sistema solar, porque hay un concepto, por ejemplo, que es el de habitabilidad planetaria, que es que tu planeta esté a una distancia de la estrella que permita el agua líquida, ¿no? Que ni demasiado calor, ni demasiado tal, la presión y tal. Pero es que hay un concepto todavía mayor, que es el de habitabilidad galáctica. Y en la Vía Láctea, el cogollín de la habitabilidad, o sea, la zona de la Vía Láctea de nuestra galaxia, donde habría sistemas planetarios que estarían en las mejores condiciones para tener vida, resulta que la Tierra, nuestro sistema solar, está en una esquinita del cogollín de la habitabilidad galáctica. No estamos en el cogollo de la habitabilidad, estamos en una esquina. Igual, esa zona de habitabilidad coge 150 millones de años luz. Pues es que a lo mejor, por ahí en medio, igual están, ¿sabéis? Todos, yo qué sé, igual están viendo series de televisión juntos y nosotros estamos ahí en un barrio alejados, pensando que somos los únicos, ¿no? No lo sé, yo creo que la vida es generalizada, que es muy difícil que no... Otra cosa es que la encontremos, ¿no? Porque el espacio y el tiempo no están a nuestro alcance. Pero vamos, a mí no me cabe... Otra cosa es vida tecnológica, tal, no sé, pero vamos, la vida microbiana, estoy segura de que este señor de la Viking, claro que la encontró en Marte. Yo estoy segura, vamos, de que es algo generalizado.